Buenos días, pues aquí estamos otra vez en el sótano, que a pesar de que entran unos pequeños rayitos de luz por el ventanuco que solo nos ha dejado nuestro sátrapa, nos tiene aquí trabajando hasta días de fiesta para informaros de lo que está sucediendo en la geopolítica mundial. Y hoy os traigo pues lo que estáis viendo ahí en pantalla, que es al bueno de Jerome Powell, que esta semana ha habido reunión de la Reserva Federal, pensando en si se estará pasando, si no se estará pasando, subiendo los tipos de interés en Estados Unidos y llevar a la economía norteamericana a una recesión. Bueno, ya os voy a tranquilizar un poco porque he estado trabajando sin descanso, como quiere nuestro gran jefe, toda la noche y viendo indicadores y viendo cómo se está comportando recientemente la economía norteamericana, y yo francamente ahora mismo señales claras, clarísimas de no recesión técnica, es decir, un par de trimestres de contracción de la actividad económica, sino de una gran contracción de la actividad, no las veo. Voy a repasaros un poco los indicadores que he estado viendo y os voy a explicar un poco qué es lo que está sucediendo y por qué tenemos un comportamiento un poco raro en la economía norteamericana, que está llamando mucho la atención tanto a los analistas macroeconómicos académicos como, por supuesto, a los que trabajan en la Reserva Federal y a muchos comentaristas y seguidores de la actualidad económica que no entienden muy bien por qué, con una subida tan acusada casi en un año, 500 puntos básicos de subida de los tipos de interés en Estados Unidos, no se aprecian signos de paralización de la actividad económica como debía haber sucedido si cogemos los manuales de economía al uso. Bueno, vamos a echar un ojo primero a ver qué pasa con el PIB. Bueno, esta es la serie del Producto Interior Bruto en valores trimestrales en Estados Unidos desde, dejadme que vea, desde 2013. Entonces tenemos un crecimiento más o menos constante hasta la llegada del coronavirus. Con la llegada del coronavirus, incluso un poquito antes del coronavirus, ya se observaban síntomas de una leve contracción. Tenemos una fuerte contracción, por supuesto, por los confinamientos, y después tenemos una recuperación tanto acelerada y alocada, diría yo, una breve parada hace aproximadamente algo menos de un año, a principios de 2022, y ahora parece que hemos retomado prácticamente la misma senda de crecimiento que traíamos antes. Entonces, digamos que es un poco extraño porque durante todo este periodo, hasta 2022, desde 2013, hasta 2022, los tipos de interés en Estados Unidos han estado a cero o menos cero, porque han estado en algunos momentos en valores negativos. Entonces es difícil de entender por qué con ese, digamos, endurecimiento tan fuerte de las condiciones financieras en el último año y pico, pues no se observen síntomas de desaceleración. Bueno, sí que se observan. Es decir, la economía norteamericana sí que ha parado un poco, sí que ha, digamos, no en estos últimos 2 trimestres que tenemos datos. Os recuerdo que los datos de contabilidad nacional vienen con mucho retraso, así que el último dato que tenemos de PIB es de primavera de 2023. Y es verdad que hay varios indicadores ahora mismo de frecuencias más elevadas, datos mensuales, que sí que están dando señales de contracción. Pero una de las cosas que más nerviosos ha puesto a todos los analistas y a todos los estrategas, por ejemplo, de los fondos de inversiones, el fondo de pensiones, es una cosa bastante técnica, voy a ver si la consigo explicar de forma asequible para todos vosotros, que es lo que se llama una inversión de la curva de tipos. Una inversión de la curva de tipos es una situación que en el mundo financiero hasta hace relativamente poco era señal de recesión segura. ¿Qué es una inversión de la curva de tipos? Bueno, una inversión de la curva de tipos es una situación que se produce cuando los tipos de interés a plazos más largos, es decir, los tipos de interés a 10 años, por ejemplo, están más bajos que los tipos de interés a corto, es decir, por ejemplo, los tipos de interés a un año. Y eso es lo que está pasando ahora. Eso es lo que está pasando ahora. Fijaros aquí. La serie que os he puesto aquí es la diferencia entre el tipo de interés del bono a 10 años en Estados Unidos y el tipo de interés del bono a 2 años también en Estados Unidos. Entonces, los circulitos rojos que os he puesto, es una serie bastante larga, llega hasta 1970 me parece. En los últimos años los circulitos rojos
son situaciones en las cuales los tipos de interés a 10 años eran menores que los tipos de interés a 2 años. Siempre que se ha producido esa situación en los últimos 40 años, tenemos 1, 2, 3 casos y 4 casos antes de lo que estamos viendo ahora, inmediatamente después ha habido recesión en la economía norteamericana. Las rayas sombreadas, las columnas sombreadas que veis son periodos de recesión en la economía norteamericana. Así que, hombre, con 3, 4 indicadores, pues es difícil establecer una extrapolación, pero es verdad que con las cantidades de dinero que se manejan aquí y con lo que se juega, pues lógicamente las señales de alerta de los analistas y de los estrategas de inversión pues son clarísimas. ¿Por qué es indicador de recesión? Bueno, porque son situaciones en las cuales la Reserva Federal sube los tipos de interés, sube mucho los tipos de interés y sube mucho los tipos de interés porque se teme que pueda haber una espiral inflacionista en la economía, pero los mercados toman nota de ese movimiento, pero los mercados también toman nota de que esa subida de los tipos de interés va a llevar a la economía a una recesión. Entonces lo que hacen es comprar, por supuesto, esa deuda a corto plazo porque va a resultar muy rentable, pero es verdad que tampoco se dejan llevar por ese movimiento de la Reserva Federal porque saben que dentro de 2, 3, 4 años los tipos de interés van a estar muchísimo más bajos de lo que está en ese momento. Ese es el movimiento. Vale, tenemos la recesión, a ver si lo bien, de 1993, que fue causada por la caída del sistema de más o menos aproximado, cajas de ahorro sería el término más aproximado al sistema financiero español, la caída del año 2000, la recesión del año 2000 y la inversión de la curva de tipos que causó el pinchazo de la burbuja de las .com, la de 2008 que causó el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, luego hablaremos de ella. Estuvimos a punto de tener una justo antes del coronavirus y llegó el coronavirus, pero no podemos relacionar una con la otra y ahora estamos en una inversión, vamos, monstruosa, pero monstruosa. Es la mayor inversión de la curva de tipos desde la década de los 70, que no la he puesto y no la he señalado porque no es un factor relevante. Bien, ¿qué puede estar pasando? Bueno, los analistas macroeconómicos, tanto los académicos como los profesionales, normalmente lo que utilizan no es el dato del Producto Interior Bruto en sí, como tal, con el número. Es muy raro que se trabaje con ello, se trabaja con la tasa de variación de un año respecto de otro o se trabaja con la desviación respecto de la tendencia. Entonces, en esta gráfica que os he puesto aquí, lo vais a ver ahora, ahí tenéis, este cálculo lo he hecho yo. O sea, no son cálculos muy difíciles de hacer y mis estudiantes de tercero, que mañana les obligaré a ver este vídeo, van a tener que hacerlo 200 veces antes de que acabe el curso de macro. Pero lo que se hace, por ejemplo, es calcular la desviación porcentual respecto de la tendencia. Ahí lo que he hecho ha sido calcular la tendencia del crecimiento de los niveles del PIB de la economía norteamericana desde que existen datos, es decir, desde 1947 hasta 2023, y luego lo que he hecho sencillamente ha sido restar el dato del Producto Interior Bruto al de la tendencia. ¿Para calcular el qué? Para calcular si en un momento determinado nos encontramos por encima o por debajo de la tendencia. Bueno, pues como veis, ahora mismo, y esos son porcentajes, en el último trimestre del cual tenemos datos, que es el de primavera de 2023, la economía norteamericana estaba, el PIB de la economía norteamericana estaba 0,28% por encima de su tendencia histórica a muy largo plazo. Es decir, estamos todavía en una situación de demasiado crecimiento, vamos a decirlo así. Y esa es la razón por la cual la Reserva Federal se pone muy nerviosa y Jerome Powell en especial, y lo que están haciendo es subir los tipos de interés a marchas forzadas y ya han avisado en la última reunión, la que tuvo lugar esta semana que termina, dijeron que no iban a subir los tipos de interés, pero que muy probablemente lo harían a finales de año si la situación seguía como estaba hasta ahora. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Primero, tenemos dos cosas, es decir, ¿por qué tenemos una gran subida de los tipos de interés y la actividad económica no se ralentiza? Y luego, ¿por qué tenemos o seguimos teniendo esos precios que siguen aumentando a pesar, te hablo de los meses pasados, que ya más o menos se habían estabilizado los niveles de los precios de la energía? Vamos a volver a ver un rebrote de la inflación
en los próximos meses como consecuencia de la subida del precio del petróleo, yo creo que va a ser mucho menor de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues tenemos que excavar un poquito en las estadísticas macroeconómicas para hacernos una idea clara de qué es lo que puede estar sucediendo. Aquí he recurrido a algo que también me habéis visto hacer bastantes veces, que es poner el contador a 100 en un punto determinado. Entonces, lo primero que me he preguntado, digo, bueno, vamos a ver, ¿cómo está la economía y cómo están algunas variables económicas? No desde que empezó la guerra de Ucrania, sino desde que empezaron los problemas gordos. Los problemas gordos empezaron con el coronavirus. Entonces he puesto el contador de todas las series a 100 en enero de 2018 y lo que estáis viendo en pantalla es la línea discontinua, son las existencias de las empresas, es decir, el stock de productos que mantienen en el almacén sin vender para hacer frente a aumentos de la demanda de esos productos. La línea roja que veis abajo es el gasto en consumo final de los hogares norteamericanos y la línea azul que tenéis es la del PIB. Bueno, como he puesto el contador a 100, los valores que tenéis a la derecha, que son los últimos datos que tenemos, lo que nos dicen es que en primavera de 2023 los niveles de existencias almacenadas por parte de las empresas norteamericanas eran un 31% más altas de lo que estaban en el año 2018. El PIB está un 10% por encima de lo que estaba en enero de 2018 y el consumo solo está un 6% por encima de lo que estaba en 2018. Ojo, porque aquí vamos a encontrar algunas de las claves. ¿Por qué las existencias han pegado ese subidón tan fuerte y fijaros que a partir de verano de 2020 aproximadamente se han parado? Bueno, recordar que hablamos muchísimas veces en Geopolinómicos y en varias ocasiones de los problemas que como consecuencia de la crisis del coronavirus hubo en la cadena de suministros. Las empresas, digamos que han tomado buena nota de las disrupciones que puede haber y no se la quieren jugar, y lo que han hecho ha sido aumentar sensiblemente sus niveles de existencias para poder abastecer a sus clientes en un momento determinado sin tener que interrumpir el servicio. Claro, ese gran aumento de las existencias lo que ha hecho ha sido una contribución muy positiva al PIB de Estados Unidos. Y eso explica por qué esté creciendo más, no solo por eso, hay otros factores, pero esté creciendo más el PIB que el consumo. El consumo es una variable que cambia relativamente poco, es muy estable. Los supuestos que se hacen en los modelos macroeconómicos es que las economías domésticas pretenden a lo largo de toda su vida tener unos niveles de consumo más o menos constantes. Por lo tanto, cambia sus decisiones de ahorro, cambia sus decisiones de participar o no en el mercado de trabajo, siempre con la idea en mente de decir, bueno, voy a ver si consigo mantener más o menos siempre el mismo nivel de vida. Entonces, solo cuando se ven grandes caídas en el consumo, como pasó en la crisis de 2008, es cuando se ven grandes recesiones en el PIB. Pero vemos que el consumo está en unos niveles relativamente moderados, es decir, es solo un 6% por encima del que teníamos hace casi 5 años. Así que no es que tengamos un comportamiento disparatado en el consumo. Yendo un poco a las series, y ya sabéis que a mí me gusta entrar mucho en los detalles de las series, pues tenemos que ver un poquito qué es lo que está sucediendo con ese consumo, qué es lo que está pasando. Ya sabéis que para mí, que he hecho la broma muchas veces en la tertulia de Geopolinómicos, uno de los indicadores favoritos a mí del estado actual de la situación económica es cómo están de llenas las terrazas de mi barrio, en la ocupación de las terrazas de mi barrio, porque aquí vivo en una zona de Madrid que tiene, en fin, bastante animación. Bueno, pues aquí la cosa sigue a pleno rendimiento, así que no veo yo que estemos en ciernes o llegando a una recesión. Sí que es verdad que últimamente noto un poquito de falta de clientes, pero no sé yo si es más por la meteorología y por la llegada del otoño que realmente porque esté haciendo daño al bolsillo los precios y los consumos carburantes. Bueno, que me enrollo. Datos. Bien. Ojo, azul. Ojo el azul. El azul es el consumo, el gasto de los hogares en servicios. Y el rojo, que se lo he puesto deliberadamente porque es uno de los indicadores más potentes que tenemos de la evolución del ciclo, es el consumo en bienes duraderos. Bueno, recordar, salimos del coronavirus,
estábamos encerrados en casa, no podíamos salir y a lo único que nos dedicábamos era a ver la tele y a darle al ordenador a comprar productos por Amazon. Así que cayó el consumo consumo relacionado con el sector servicios, la hostelería fundamentalmente es ese consumo que cayó y se dispara, ahí veis en 2020 el consumo de bienes duraderos. Nos pusimos todos a arreglar la estantería que estaba rota, que si ahora me compro otro lavaplatos que llevo 25 años con el mismo, ya no gira ni las aspas, en fin, todo tipo de reformas y reparaciones del hogar que lo que hace es que pegara inicialmente ese salto en primavera de 2020 y después subiera a buen ritmo. Sin embargo, a finales de 2021, he puesto ahí los datos de los niveles, el aumento del consumo en bienes duraderos prácticamente se estanca. Fijaros que llega a un nivel de 152, ojo, comparado con el nivel de 2018, es decir, de enero de 2018 a enero de 2022, el consumo en bienes duraderos en Estados Unidos se disparó un 52%, ojo, pero ya se ha parado. Fijaros que en el último año, estos son datos mensuales, el último dato es de agosto, estamos en un nivel de 157, es decir, solo ha seguido aumentando 5 puntos porcentuales. Mientras que el que está tirando del consumo privado de la actividad económica es el sector servicios. El sector servicios hemos vuelto a salir, han reabierto las terrazas y aquí ya he contado muchas veces las escenas que veo de ocupación de terrazas con botellas de vino desde las 11 de la mañana con las abuelas paseando al perro y tomándose el vino blanco hasta las 2 de la mañana con los chavales jóvenes estando de fiesta hasta las 2 de la mañana y más tarde incluso. ¿Eso qué provoca? Provoca que en el último año, por ejemplo, el gasto en Estados Unidos de los hogares en servicios haya aumentado casi 16 puntos porcentuales. Ha pasado de 116 a 132. Es mucho, es mucho. Eso es lo que está tirando de la economía norteamericana y es por lo que no se está produciendo esa ralentización o esa paralización de la actividad económica que desearía la Reserva Federal para ver los precios caer más rápido, y eso que están ya en unos niveles más o menos aceptables. Así que mi tesis aquí es que todavía estamos absorbiendo los efectos y el impacto de la pandemia, que fue un impacto bastante fuerte y digamos y que ha producido diferentes cambios en los patrones de consumo, y esto lo que está haciendo es que pues hemos dejado de consumir bienes duraderos, por eso la caída de las exportaciones en China, y hemos vuelto a los restaurantes, a los hoteles, a hacer turismo, a viajar, que es la actividad relacionada con el sector servicios. Pero muchos estaréis pensando, dice, bueno Ángel, todo esto está muy bien y nos parece fantástica la cosa, pero unos tipos de interés al 5,75 en Estados Unidos que pueden llegar a final de año, a lo mejor a los hogares no les hace daño, pero a las empresas sí. Bueno, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. A esa persona que me ponga así, pues que no termino de ver bien las series. Bien, aquí lo que os he representado es la evolución de la formación bruta de capital fijo, de la inversión, es decir, de los bienes de capital que compran empresas y hogares. Esa es la línea azul, y la línea roja es la inversión residencial privada, es decir, la compra de vivienda. En el agregado de inversión, tal como se entiende en macroeconomía, se incluyen las dos series. Incluye la formación bruta de capital fijo, incluye las compras de bienes de capital que hacen las empresas y se suma también la inversión residencial. Bueno, pues lo que tenemos es que las empresas, línea azul, siguen comprando bienes de capital a niveles relativamente altos, no se observa una caída muy acusada, y lo que sí que se está observando, y eso es obvio que iba a pasar, es en la inversión residencial. Los hogares están dejando de comprar viviendas. Es muy curioso, ahora lo cuento con más detalle, pero es muy curioso porque se están produciendo cambios notables, además, en el mercado inmobiliario norteamericano. Bueno, esa caída en la inversión residencial, esa gran subida de los tipos de interés que no está afectando de momento mucho a las empresas, ¿puede afectar a los hogares? Los que sois un poco mayores ya tendréis fresca la memoria de las burbujas inmobiliarias y de las grandes recesiones que trajeron. ¿Puede ser distinto esta vez? Esta vez, por lo menos en Estados Unidos,
otro día analizaremos otros países, sí puede ser distinto. Puede ser distinto por dos razones. Primero, la línea que veis, la línea roja que veis arriba es el servicio de la deuda hipotecaria de las familias, es decir, el porcentaje de la renta disponible de los hogares norteamericanos que tienen que dedicar a pagar la hipoteca. Bueno, pues desde los máximos que tuvo, casi el 7% que tenía en 2007, pues ha ido cayendo progresivamente hasta prácticamente el 4%. Así que son niveles bastante más bajos que los que teníamos antes de pinchar la burbuja, incluso en todo el periodo anterior. Pero esa serie, es un indicador, tampoco es un indicador muy bueno porque seguirá subiendo ese coste y por lo tanto veremos subidas, así que hay que tener cuidado. El dato más llamativo es la línea azul. La línea azul está en la escala de la izquierda, son los depósitos bancarios de los hogares. Y lo que se ha producido después de la recesión financiera de 2008, que es justo en medio de la serie, pero sobre todo muy recientemente, es que como consecuencia de la incertidumbre que hay, primero como consecuencia del shock que supuso para las familias norteamericanas el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en el año 2008, después el coronavirus y después la guerra de Ucrania, han aumentado muchísimo sus tenencias de depósitos bancarios. Entonces tienen casi 3 veces más liquidez, en sus bancos de lo que tenían antes de 2008. Así que están en condiciones de hacer frente mucho mejor a las subidas de los tipos de interés. Es muy curioso, eso, no recuerdo, creo que lo leí en un podcast, no sé si fue de The Economist o fue de Bloomberg. Hablaba un experto en el mercado inmobiliario estadounidense y se da la situación curiosa ahora mismo que no hay una excesiva caída de los precios de la vivienda porque no salen viviendas al mercado, y no salen viviendas al mercado porque la gente no quiere vender. Y no es que no quiera vender porque los precios sean muy bajos o porque no puedan, no quieren vender porque con las condiciones financieras que hay ahora mismo no van a meterse en casas más grandes, y lo que están haciendo, lo que está pasando es que el cambio en el patrón que está viendo es que muchos de esos hogares lo que están tratando es de ampliar espacio dentro de las casas que tienen. Así que hay un boom en el sector de la reforma que, en principio, lo que está haciendo simplemente es, dentro del sector de la construcción, de las constructoras, por el lado de la oferta, lo que está haciendo simplemente es sustituir inversión en nueva construcción de nueva vivienda por reforma de las existentes y de las actuales. Así que en ese sentido, pero ahora quiero ver una cosa, digamos, no deberíamos esperar o no deberíamos de temer un gran pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Todo esto con las debidas cautelas, lógicamente, porque los efectos de la política monetaria tardan en verse en la realidad y veremos a ver, pero digamos que ahora mismo tenemos una posición muy sólida de los hogares son los que tiran del consumo. Es verdad que ese consumo está cambiando el patrón. Antes era un consumo centrado en bienes de consumo duradero que venía de China, ahora es sector servicios que se consume allí, restaurantes, hoteles, turismo, pero en los niveles agregados sigue creciendo a buen ritmo. Eso explica por qué no se produce ese enfriamiento de la actividad económica. ¿Dónde pueden venir los peligros? Los peligros vienen de dos sitios. Bien, por eso estaba mirando la diapositiva siguiente. Bueno, ahí tenéis la evolución de la deuda de Estados Unidos desde 1960 hasta hoy en porcentaje de PIB. No asustarse. Con el coronavirus casi llegaron a 140 y ahora mismo, que es a la derecha del todo, está aproximadamente el 120% respecto de su PIB. Y digo no asustarse porque durante la Segunda Guerra Mundial veníamos de porcentajes de PIB del 200 y del 250 en el caso del Reino Unido. Entonces, esta solución se salva. ¿Es preocupante la situación con la deuda? Sí, es bastante preocupante. Elevados niveles de deuda suponen que una parte importante del presupuesto del gobierno, del Estado, se tiene que dedicar a pagar
los intereses de la deuda y los vencimientos de esa deuda. Entonces, es una cosa que deberíamos preocuparnos. ¿Nos debemos de preocupar en exceso? Nos debemos de preocupar, como hizo Fitch hace relativamente poco, que le rebajó la calificación de la deuda a Estados Unidos, y nos debemos preocupar no tanto por los niveles de la deuda, sino cómo se va a gestionar esos niveles de la deuda. Y es una cuestión más de incertidumbre política en Estados Unidos por la polarización que tienen que por otra cosa. En los próximos, la próxima semana, en los próximos días, asistiremos a la recta final de la negociación para aumentar el techo de la deuda en Estados Unidos, que es una cuestión técnica que se necesita para hacer un presupuesto nuevo, y si no se consigue llegar a un acuerdo entre los dos partidos para aumentar el techo de la deuda, pues lo que pasa a veces, y ya hablaremos de eso y os lo contaremos, es que se cierra el gobierno federal. Lo que hemos visto en los últimos años es que ha habido mucho ruido mediático, se cierra el gobierno federal, qué horror, pero realmente la economía no pasa entre poco y nada, porque no es tan grave el impacto que tiene, salvo para el dinero de la gente que se queda sin cobrar, pero ese es otro problema. Bien, ese es uno de los focos de, digamos, de tensión o de preocupación, que es la evolución de la deuda pública. Claro, cuanto más suba la Reserva Federal los tipos de interés, más van a subir el coste de la financiación de Estados Unidos y más insostenible será su deuda a medio y largo plazo. Entonces, esa es una variable a seguir. La otra es la deuda de las grandes empresas. Fijaros que esa deuda no ha dejado de crecer en los últimos 60 años, y es que no solo no ha dejado de crecer, sino que además en el periodo entre la recesión o el pinchazo de la burbuja y el COVID ha aumentado bastante. Claro, con los tipos de interés a cero, pues lógicamente todo el mundo a endeudarse. Pero parece ser, por lo que se ve en los datos, que ha vuelto a retomar esos niveles con bastante alegría, incluso a 5% de interés. O sea que es una variable que tendremos que estar muy atentos a ella, porque de producirse algún pinchazo de alguna burbuja va a ser aquí, va a ser la deuda de las empresas. Tampoco debe preocuparnos en exceso, porque las empresas, los datos que voy a dar están un poco desactualizados, pero en los años entre la burbuja y el coronavirus, las grandes multinacionales norteamericanas han acumulado cantidades enormes de efectivo. Pero cuando digo enormes, digo enormes. El dato es de 2014, porque estuve haciendo una pequeña investigación en paraísos fiscales, pero en el año 2014 Microsoft tenía aparcado en cuentas en paraísos fiscales más de 100.000 millones de dólares, con lo cual están todas nadando en cash y más o menos no van a tener problema ni para financiar proyectos nuevos de inversión. Por eso no se ve una caída en los niveles de compra de bienes de capital por parte de las empresas, ni para refinanciar esa deuda. Claro que estamos hablando de las grandes, de las prime. El problema o las turbulencias van a estar por abajo, por el lado de las pequeñas. Así que esta es mi conclusión. No es probable que veamos una gran recesión en Estados Unidos a corto plazo. No es probable que se produzca una situación como la que tuvimos en el año 2008. Sí que veremos una ralentización del crecimiento, porque el endurecimiento de las condiciones financieras lógicamente tensionará la actividad, y lo que iremos viendo, con permiso de Vladimir y con permiso de nuestro gran sátrapa, el doctor Vara, es una paulatina suavización en las tensiones de precios. Todo eso, insisto, si no se producen nuevos shocks en el mercado de petróleo y si no tenemos nuevos problemas con las sanciones. Así que lo que nos tenemos que fijar en las próximas semanas es si el gobierno norteamericano tiene que cerrar porque se lía una trifulca monumental en el Congreso y no se ponen de acuerdo con los niveles de deuda. Yo estoy seguro que se van a poner de acuerdo, porque siempre hacen el mismo teatro, pero bueno, si cierra o no cierra, os lo contaremos en el canal. Así que, por favor, suscribiros al canal, porque me persigue el doctor Sátrapa, el doctor Vara Sátrapa, por los pasillos del sótano, porque no conseguimos tasas de crecimiento de suscriptores como él quiere, superiores al 20% diario. Pero ya es que ya no podemos hacer más. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y hasta luego.